Hello, and welcome to the presentation and discussion of the 45th State. Saludos y bienvenidos a la reunión para discusión y presentación de la reunión de CLAF 42. Soy Liliana Rojas Suárez, soy la presidenta del comité y me acompañan hoy los miembros del comité y los autores de esas expresiones. En orden alfabético son Laura Alfaro, la profesora Warren Albert de la Escuela de Negocios de Harvard y la ex ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Está con nosotros Guillermo Calvo, profesor de la Universidad de Colombia y ex economista del Banco Interamericano. Está con nosotros José de Gregorio, profesor de Economía de la Universidad de Chile, ex gobernante del Banco Central de Chile y el ministro de Economía, de Minería y Energía. Nosotros Pablo Guidotti, profesor de la Escuela del Gobierno, Universidad de Torcuato de Tella y ex ministro de Economía de Argentina. Andrés Velasco, el decano de la Escuela de Política Pública de la Escuela Económica de Londres y ex ministro de Finanzas de Chile. Ernesto Talvi, el investigador de alto rango del Real Instituto Elcano de Madrid, ex director ejecutivo de CERES y ex ministro de Relaciones Internacionales de Uruguay. Vamos a comenzar el programa de hoy con una presentación breve de nuestras expresiones que van a estar seguidos por un intercambio de preguntas-respuestas con los miembros del grupo. Vamos a tener traducción simultánea al español, así que pueden escoger el canal relevante de YouTube para utilizarla. Y dos, si tienen preguntas para nuestros presentadores y durante la discusión con los panelistas, favor de someterlos a través de events@cdj.org o también los pueden enviar por Twitter @cdjtalks o pueden enviar sus comentarios a través de YouTube. Primero, para empezar con la presentación sobre nuestras expresiones, me gustaría compartir con ustedes una presentación de PowerPoint que resume nuestro. Nosotros dimos un nombre a nuestras expresiones. Es el número 45 sobre los asuntos importantes en la región y le dimos el nombre de vencer la inflación, el reto inmediato de América Latina, reconociendo que hay distintos retos que enfrentamos, pero este es el más importante. Así que lo primero que hicimos en el comité durante nuestro proceso de análisis es notamos que la inflación, por supuesto, como todos sabemos, es un fenómeno global sincronizado que afecta a todos. Y ese resultado se debe a dos causas que ambos están asociados con la respuesta política que tomó lugar durante la crisis de COVID. Primero, y es el que todos saben, se habla muchísimo en la prensa, que la cuarentena y la restricción de movimiento en el mundo también restringieron la cadena de suplir y causaron perturbaciones en el lado de la oferta en sectores económicos claves. Y este choque a la cadena de suplimiento que básicamente bajó la demanda. Pero hay otra razón muy importante de por qué ese problema es sincronizada. Y ese punto analizamos y enfatizamos muchísimo, que cuál fue la respuesta de parte
de política de autoridades fiscales y monetarias en Estados Unidos y en otras economías avanzadas. Lo que sucedió es durante el COVID, la expansión del agregado monetario, y ven la gráfica a la izquierda, aquí vemos la relación entre los activos de la Reserva Federal al PIB, y entonces vemos lo mismo para Europa como porcentaje de PIB. Durante la crisis de COVID, esta expansión de los balances financieros de los bancos centrales fue enorme y pasó muchísimo más de lo que hemos visto durante el periodo de crisis global financiero. Entonces vimos esa enorme expansión del agregado monetario que explica la razón de la alta y persistente inflación. La reacción de la Reserva Federal a eso fue muy lenta y no era suficiente. Le voy a explicar un poquito cómo nosotros interpretamos la situación. A mediados de 2021, el aumento de inflación que ya empezó a manifestarse fue visto como temporario y se explicaba por los factores del lado de oferta. No se consideró el hecho de que la demanda agregada se recuperó muy rápido. Y aquí estamos viendo el comportamiento de consumo personal real y la razón por la cual estamos enseñando el consumo, porque el consumo real en Estados Unidos es sobre 70% de PIB, así que el patrón de consumo real impacta muchísimo lo que pasa. Esa línea demuestra ese comportamiento de los 2000. Y el punto que quiero hacer, que hay un gran cambio en comportamiento de consumo durante la crisis global financiera versus COVID. En aquel tiempo había una lentitud en la recuperación de consumo y tomó mucho tiempo. Así que si usáramos esa situación como ejemplo, podríamos predecir lo mismo. Pero lo que pasó es que cuando la expansión del agregado monetario durante la crisis global financiera no se sucedió inflación porque la demanda agregada seguía deprimida. Pero cuando consideramos también el periodo de COVID, vimos también una baja de consumo, pero se recupera rápidamente y regresa a su patrón inicial. Así que la expansión de los agregados monetarios que le había enseñado seguramente aportaron a crear un impacto enorme sobre demanda agregada y eso no dio la inflación tan persistente. Así que aunque la inflación apareció en mayo de 2021, hace mucho tiempo, la Reserva Federal empezó a subir los intereses solamente en marzo de 2022 y solamente subieron por 25 puntos base. Así que para junio de 2022 la inflación surgió casi a 9%. Es que es un número más alto en casi 4 décadas. Entonces, ¿cómo esa inflación impactó a América Latina? Lo que es el foco de nuestra discusión de hoy. Primero, subir la inflación de Estados Unidos resultó en la inflación más alta importada a América Latina, gracias al rol dominante del dólar estadounidense en facturación, en el comercio y también correspondiendo a la dominancia del dólar en las transacciones financieras. Aquí vemos en la gráfica que el dólar americano se usa en gran porcentaje de transacciones en el mundo. La segunda razón es a la medida que la inflación subía en Estados Unidos, por supuesto, había una expectativa de que la Reserva Federal va a aumentar su tasa de interés y entonces provocó una salida de capital a la medida que hubo menos gusto por activos riesgosos. Y entonces resultó en salida de capital y depreciación de la moneda de América Latina, que por supuesto aportó a subir la inflación. Y finalmente, también
hubo una gran expansión monetaria fiscal en la región como respuesta a los factores económicos de COVID y no fueron revertidos lo suficiente rápido a la medida que el consumo se recuperó. Y tenemos distintos factores, la mayoría son factores externos y son factores dominantes en ese escenario. Entonces, en cuenta resumida, la respuesta de América Latina a la inflación fue muy distinta, bastante distinta a la respuesta de la Reserva Federal. La línea roja ven los aumentos de la tasa de interés en Estados Unidos. Como mencioné, la primera respuesta solamente sucedió en marzo 2022 de este año y fue muy tímida la respuesta. Al contraste, en varios países de América Latina, la percepción de que teníamos inflación en camino y no podíamos ignorarlo, las instituciones financieras respondieron muy rápido y, por ejemplo, Brasil ya al principio del 21 empezó a subir la tasa y otros países como Chile, Colombia, México y Perú también empezaron a subir. Así que la respuesta a inflación fue mucho más rápida y a tiempo. Ahora, ¿cuáles son los prospectos de inflación? Lo que observamos ahora mismo es que en varios países los esfuerzos de los bancos centrales están dando frutos. La inflación empezó a bajar en los últimos meses, pero por supuesto tenemos que enfatizar que esto no es así, no va igual para todos los países en la región, porque tenemos, por ejemplo, Argentina y Venezuela, donde hay niveles de inflación inherentes, porque hay una inflación endémica de antes. Así que el comité básicamente analizó el escenario base y en ese escenario estamos destacando 2 puntos. Primero, la Reserva Federal y Europa van a estar efectivos, van a lograr bajar la inflación, hay que asumirlo, y van a hacerlo a través de el ajuste de la equidad global, van a implementar restricciones monetarias cuantitativas, así que tanto Estados Unidos como Europa van a ayudar a controlar la inflación. Y segundo, no va a haber paros repentinos en flujo de capital. Y si ese es el caso, entonces las causas externas de la inflación que impacta a América Latina van a ser reducidas y en este escenario la inflación va a ir bajando en los próximos meses. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para la política pública de esas observaciones? Primera implicación, todavía entendemos que el escenario global es muy incierto. Todavía en este caso, los bancos centrales, según nosotros entendemos, deben ser muy cautelosos y no cambiar su política pública restrictiva demasiado rápido. Hay que tener unas señales claras de que la inflación está retrocediendo antes de hacerlo. Y el problema en América Latina es que no tenemos mucho espacio para inflación. La historia nos ha enseñado que la inflación alta en América Latina afecta mucho la impresión de los inversionistas sobre la situación económica, se deteriora muy rápido y entonces puede ser acompañada por una recesión. Así que nosotros creemos que los bancos centrales deben mantener su postura restrictiva. Y segundo punto, muy importante, igual de importante, pensamos que la carga de responsabilidad política para estar preparado no debe estar solamente costeada por los bancos centrales. Cuando tenemos los mercados muy volátiles y hay riesgo del flujo de capital, los mercados de deuda pueden ser expuestos a volatilidad. Así que la política fiscal local tiene que jugar un rol complementario. Y por esta razón creemos que es muy importante tener los déficits estructurales pequeños y usar colchones de liquidez para reducir la vulnerabilidad financiera. Y también entendemos que es muy importante que haya una coordinación entre entidades gubernamentales como el Ministerio de Finanzas, bancos centrales, reguladores,
hay que coordinar la respuesta política. Debe haber un plan coordinado entre todos para que la política podría estar implementada a la hora cuando haya necesidad. Y eso es necesario porque estamos observando ahora mismo que hay una gran volatilidad de los agregados monetarios de las monedas de reserva. No hemos visto ese fenómeno desde la Segunda Guerra Mundial y está reflejado en la gran apreciación del dólar americano. Aunque ha sido un poco revertido en los últimos días, pero esa gráfica les demuestra el comportamiento real de la tasa de cambio y la apreciación del dólar es muy sustancial. En adición, el comité cree que debe haber un apoyo político para política pública. Lo hemos conversado con los panelistas y es muy importante en la región tan polarizada como América Latina. Necesitamos subir la confianza de los inversionistas en las políticas locales a través de apoyo de entes políticos. Y finalmente, entendemos que el rol de entidades multilaterales debe ser muy importante. Nosotros expresamos nuestra posición. Todos los indicadores demuestran que la deuda en los mercados emergentes de América Latina están en un nivel muy alto, por supuesto, por la naturaleza de las perturbaciones. Y segundo, aunque el contagio financiero de los mercados emergentes todavía no ha convertido en impacto sobre otros países. Por ejemplo, la bancarrota de Sri Lanka no afectó a otros mercados emergentes, pero no podemos descartar la posibilidad del contagio financiero en caso de que haya más restricciones en las condiciones financieras internacionales. Por esas características, nosotros entendemos que la comunidad internacional oficial tiene un rol muy importante para reducir los niveles de deuda en los mercados emergentes. Nosotros tenemos una propuesta y la hemos discutido en nuestras sesiones de análisis, que sería muy eficiente y muy efectivo envolver el Fondo Monetario Internacional en la compra de la deuda como parte de sus programas. Lo que estamos diciendo, necesitamos que los recursos del fondo, de todo el programa, que el Fondo Monetario Internacional debe ser dedicado específicamente para comprar la deuda, porque nosotros entendemos que eso va a asegurar de que los recursos del Fondo Monetario Internacional van a estar usados para lograr desarrollo sostenible. Tenemos un ejemplo de Argentina, donde una gran cantidad de los recursos del fondo fueron usados para gastos de corto plazo, mientras el reto principal ha sido la deuda y hay que reducir la deuda. Así que hay que envolver el Fondo Internacional Monetario en un programa de reducción de la deuda. Con ese podríamos garantizar que realmente los fondos se usan para lo que es el reto mayor. Y eso complementa el segundo punto. Ahora mismo en el mundo, aunque nosotros necesitamos, no hay un mecanismo ordenado para reestructurar las deudas. Así que ese programa, por la parte del Fondo Internacional Monetario para comparar la deuda, podría ayudar a reestructurar la deuda de facto y evadir bancarrota. Esas son las recomendaciones más importantes que queríamos compartir con ustedes. Al final de la presentación les voy a compartir donde pueden ver entonces por escrito. Y ahora yo estoy seguro que ustedes tienen más preguntas, porque eso fue solamente resumiendo los puntos principales, así que me gustaría abrir el foro para que todos podamos contestar las preguntas y respuestas que aportan a lo que yo había compartido. Así que vamos a empezar con Guillermo Calvo. Guillermo, en esas expresiones nosotros enfatizamos el rol de los factores externos y lo más importante
lo que vimos en una de las gráficas fue una apreciación significativa del dólar americano desde el 2022. Si eso va a persistir, la apreciación, ¿cuál cree que va a ser el impacto para América Latina? ¿Creen que la región está lista para enfrentar una apreciación sostenida del dólar? ¿O no? Depende. Nosotros hemos Hemos visto los visto episodios de apreciación episodios donde los precios de de los subida en materia prima han algunos subido países muchísimo. en la América Latina y hemos visto eso. Los hemos visto. Y lo que sabemos es que es el impacto de todos estos, la Que eso credibilidad. impacta la credibilidad de estas economías. Esto ha pasado Eso en una es situación una situación porque es donde hay una han vuelto al dólar. Hay una fuga al dólar. tendencia a que el financiamiento, a que los capitales fluyan a América Latina, es lo que complica las cosas, como hemos visto en la literatura sobre esto. En ese contexto, no sé qué es lo que podía trabajar. Esto es algo que es bien retante, no hay una situación, tenemos que hacer cosas locas, tal vez. Tal vez hasta aumentar la tasa de interés. Muchas cosas que son heterogéneas, tal vez tomarse algunas pausas en los capitales alfas, lo cual no me gusta, pero lo que quiera que hagamos va a ser difícil decidirlo. A veces yo me sonrío yo mismo porque la gente seguimos siguiendo las mismas políticas que son duras, pero tenemos que seguirlo. Tenemos esas soluciones, las tenemos que hacer. A veces, pero tenemos que darnos cuenta de que estamos caminando en tierra movediza en este momento. Y la otra cosa que quiero mencionar, que se menciona en la declaración, es la participación de otras instituciones, pues es fundamental. Pues, si tú quieres tener el imprimatur, y podían tal vez se envuelven ser parte de la solución. Y podemos tratar, digamos, de integración. Puede ser una declaración abierta, porque si hay un terremoto, por ejemplo, pues no va a poder pagar. Y yo quisiera empezar por aquí. Gracias, Guillermo. Y ahora que has hablado de terremotos y debilidades en la economía, ¿por qué no movemos a políticas específicas en América Latina? En la declaración argumentamos que no es suficiente enfocarse en las políticas del Banco Central y que hace falta reformas en el frente a lo fiscal, y las políticas tienen que estar coordinadas en el gobierno para que sean claras. Así que, Laura, ¿por qué en tu punto de vista, cuál es tu visión en los ajustes fiscales en Brasil, y cómo tú ves los prospectos en el frente, que tú ves como adelanto positivo y que tú ves que tú anticipas a la luz de que estamos entrando en un gobierno nuevo que está entrando a Brasil en enero? Así que, gracias, Liliana. Es interesante que menciones a Brasil. Es el único país de América Latina que no tiene terremotos, y aparentemente lo ortodoxo funciona en la política monetaria. Se amarra cuando está la cosa mala, se suelta cuando las cosas están buenas, y eso ha trabajado. Por cuando a veces hay un problema en la América Latina, que no se piensa fuera de la caja, y a veces no se sigue las reglas, y en el caso de la inflación en Brasil trabajó. La vulnerabilidad de Brasil continúa siendo fiscal. La fiscal es 80% del Producto Doméstico Bruto,
Durante del COVID se expandió 10% el Producto Doméstico Bruto, pero antes de la elección se expandió también y hay países donde utilizan herramientas de emergencia cuando hay guerra, pues ahí tienes a Ucrania y a Brasil como dos ejemplos. El déficit primario está casi en cero. Se espera que se ponga peor a 2% del Producto Doméstico Bruto, que es una mezcla que, ¿verdad? Que puede que haya ingreso de impuestos y tal vez se vayan a reducir los impuestos para trabajar con la parte del combustible. Pero en Brasil hay un aumento reciente también de gasto social. Se duplicó a 1% extra del Producto Doméstico Bruto y la expectativa es que es -2 del Producto Doméstico Bruto, asumiendo que Brasil vaya al 2%, que es el promedio. Brasil necesita más de 2% del Producto Doméstico Bruto para resolver. Y si vamos al 4% de los impuestos, el tema de los... Y, eh, eh, ahora mismo estamos en una nadie está prestando atención al ministro de Finanzas, pero el tema de sacarse las reglas fiscales, bueno, pues ahora mismo el mercado no está prestando mucha atención porque en Brasil el mercado está algo protegido, pero lo que pienso es que cuando las cosas se normalicen, que la situación fiscal continúa siendo la vulnerabilidad, de verdad, y como dije, al presente, a corto plazo no se ve muy bien. Ok, es un retrato bastante positivo desde el punto de vista macro en la economía más grande de la región. Vamos a movernos a una economía más pequeña en la región a ver cómo les va, porque hay lecciones que podemos aprender de ellos. Ernesto, hablando de los estímulos fiscales, Uruguay es un caso interesante. El país tiene uno de los niveles más altos de deuda pública en América Latina, pero a la misma vez los inversionistas parecen amarlos. Más o menos envidia, pues, es que podemos clarificar a nuestra audiencia, son las métricas, la percepción. ¿Cómo usted explica este rompecabezas? Verdad, es la pequeña en la región. Y diría, Liliana, que Uruguay, las políticas fiscales de Uruguay son óptimas, de acuerdo al libro de textos. Si hay lecciones que podemos aprender de Uruguay en años recientes, es que las políticas óptimas son visibles. Durante la pandemia, Uruguay creó un fondo de COVID para financiar los gastos excepcionales y los segregamos de las operaciones diarias del gobierno. Por lo tanto, mientras estamos expandiendo el gasto para trabajar con el COVID, a la misma vez el gobierno estaba reduciendo la estructura, o más bien el déficit estructural. Es interesante que los niveles presentes de salida comparados con los prevalecientes antes del 2019 de la pandemia, el déficit fiscal es 1% por debajo del 2019, así que el déficit estructural se hizo más pequeño y al 2% del Producto Doméstico Bruto se estabiliza. La estructura, la dinámica de la deuda pública. Ese es el primer aspecto. El segundo es que después de la pandemia, Uruguay va a aprobar una
reforma del Seguro Social para el funcionamiento del sistema y lo que va a asegurar una predictibilidad a largo plazo. Porque en este ambiente político al presente es un signo del sistema político. Está dispuesto y puede llegar a acuerdos para hacer reformas de seguro social que son tal vez son no políticamente correctas, pero no van a beneficiar la administración correcta, pero en todo caso beneficiaría a administraciones futuras, y esto es algo clave. La reforma de seguro social reduce la deuda implícita en las deudas de pensiones en varios órdenes de magnitud, a nivel del observador, quiero decir. Así que la razón fundamental es que vemos estos altos niveles de deuda. Tenemos además una categoría de riesgo bajo como país. Lo que tú no ves, no lo ves, es solamente el futuro. Si ves la deuda, pues sí es alta, pero el déficit estructural estabiliza la deuda y hasta la reduce un poquito. Y el Seguro Social, la reforma reduce la deuda implícita de una forma sustancialmente grande. Y yo pienso que es una combinación de estos dos hechos que explica ese rompecabezas aparente de que en verdad no lo es. Gracias, Ernesto. Muy bien. Ernesto tiene una visión bastante positiva de la importancia de las reformas para llenar esas expectativas. Vamos a movernos ahora a José en Chile, hablando de reformas, porque Chile al presente tiene una propuesta para reformar el sistema de pensiones. El resultado de esta reforma es importante no solamente para el impacto económico y también para las consecuencias sociales, porque sabemos que ha habido un descontento muy grande con el sistema y ha habido protestas sociales y retiro de fondos de dinero en las cuentas de fondos de pensión. José, ¿tú piensas que la reforma propuesta va a poder aumentar el ahorro y que se va a poder integrar para que pueda llegar financiamiento externo? Como tú dijiste, ha habido un poco de problemas sociales pero hablando de las pensiones, esto es importante porque las contribuciones al presente son bajas. Contribuye la gente por un periodo corto de tiempo y al final creo que tenemos pensiones bajas. Así que esta reforma es para ajusta el gasto por 10 años y hay mucha discusión al presente de que cómo va a ser esto a largo plazo, pero lo que vemos es que, bueno, podemos decir dos cosas sobre esto. La primera es que la conciliación básica del componente para que sea un sistema autofinanciable de 10 a 16, hay un 6% cada año el cual va a ser para una cuenta conjunta de ahorros personales, y habrá un 10% de esas cuentas individuales de ahorro donde tenemos que mirar entonces la posibilidad de tener otro retiro si no hay un compromiso con la reforma.
y una fracción importante va a ir ahí. Así que si se da como se propone, podemos mantener el sistema bien financiado, pero vamos a añadir otra capa de ahorros privados también. Y tú piensas que eso va a ser, ¿verdad?, bienvenido con la gente mirando el descontexto social al presente. En el caso de Chile, todo el mundo quiere buenas pensiones, todo el mundo quiere solidaridad y buena retribución. Y por mucha gente es que el nuevo sistema, ¿verdad? Saben que el 6% va a ir a cuentas personales. Así que esto es una de las cosas o de las reformas claves que están al centro de todos los conflictos y problemas en Chile. Así que yo creo, así que esto es algo que tenemos que hacer. Es una cosa importante que tenemos que empezar en la vida. Andrés, tengo dos preguntas para ti, pero siendo chileno, pienso que, ¿verdad? Quiero preguntarte si tú estás de acuerdo con lo que dijo José sobre el sistema de pensiones en Chile y los impactos sociales. Y después me voy a mover para otra pregunta sobre el rol de la multilateralización. ¿Puedes, dónde estamos parados? ¿Tienes el micrófono apagado? Disculpen, estoy de acuerdo con José de que Chile necesita una reforma. Hay algunos elementos en la reforma propuesta con los cuales yo estoy de acuerdo. La noción de separar el manejo de los fondos, introducir más competencia, aumentar la cantidad umbral, el % del salario que se puede ahorrar. Esas son cosas deseables, son buenas ideas. Hay una cosa conceptual, un problema conceptual que podríamos discutir más adelante, que está claro que la gente que se está retirando en las próximas 2 o 3 décadas, como han ahorrado poco, si no se hace algo, van a tener pensiones bajitas. Alguien va a tener que ayudarlos a pagar por mejores pensiones. La reforma al presente dice que los que ahorran en el sistema van a subsidiar a los nuevos retirados. Eso es una posibilidad, no es la única posibilidad. También puedes, ¿verdad? Puedes pensar que los contribuyentes de impuestos subsidiando también, viendo el efecto humanitario o social, que sería igual, pero pero en términos de eficiencia, pues podría ser diferente. No es un asunto que esté resuelto, pero es un asunto que requiere discusión, pero en general sí necesitamos una reforma de pensiones. Si va a generar problemas sociales, pues las pensiones, al presente hay mucha gente retirándose con, ¿verdad? Pensiones bajas, pero quemando, ¿verdad? Si vemos gente que estaba quemando autobuses, eran los nietos de la gente que está retirada ya. Hay ahora problemas de discriminación de empleo de jóvenes, son importantes si queremos evitar el desasosiego social. Si viendo a los efectos de la economía global en América Latina, en la declaración dijimos que hay un rol importante de las organizaciones multilaterales. Y ahora voy a pasarle el batón a Pablo, pero Andrés, pero continuando contigo, ¿qué con hay una participación limitada de organizaciones multilaterales? ¿Qué tú ves en esa
en ese frente hay algo que se puede hacer, que se envuelvan organizaciones multilaterales. Bueno, diría que hay 3 líneas de acción para prioridades. La primera es continuar, es aumentar la liquidez, más bien durante el COVID. Hay bancos centrales, incluyendo el de Chile, tuvieron acceso a líneas de liquidez especiales. Algunos no tuvieron acceso. Algunos que tuvieron acceso no quisieron por el estigma o por el costo. Sí, pero si nos mantenemos trabajando en las líneas de liquidez para asegurarnos que los países en tiempos de estrés que puedan acceder a esos dólares. En segundo término, es algo que Pablo explicará más adelante. Uno puede imaginarse las multilaterales, en particular los fondos para reducir la deuda. No estamos hablando de condonar deuda, no estamos hablando de cancelar deudas. Son países de alto o medio ingreso, pero esas mejoras que vengan de las multilaterales pueden ayudar a reducir la deuda, de que sea no traumática y que no sea un disloque. Otra cosa que quiero mencionar como cuestión macro, los países tienen que pasar a una transición verde para bajar el calentamiento global. Y esto es no solamente bueno por razones altruistas, pero porque los mercados de exportación van a requerir bajo contenido de carbón, y eso va a crear trabajo. Pero ¿quién va a pagar por esto? Es la pregunta. Guillermo, el espacio ahora mismo es limitado. El espacio fiscal, ¿cómo tú pagas una infraestructura verde, etcétera, etcétera? Claramente hay espacio para una contribución pública y privada, pero hay que pensar en mecanismos innovativos, cofinanciamiento, cogarantías que puede catalizar, que traigan no préstamos al gobierno, pero inversión privada bien hablando en términos macro, para esta transición que ayude esto ayudará con la exportación, con el calentamiento global y con el crecimiento. Hablamos de esto mucho, pero ahora tenemos que llegar a los detalles y movernos hacia adelante con el proyecto. Así que Pablo, Andrés, y mencionaron que el tiempo de los detalles ha llegado para la transición. En nuestra declaración dijimos que no podemos descartar la fracción del flujo de capitales en América Latina. No podemos descartar un contagio financiero, pero con los niveles de deuda tan altos, porque los mercados emergentes tuvieron que emitir mucha deuda por la pandemia. En ese contexto hay un rol específico del envolvimiento del Banco, el Fondo Monetario Internacional. Tú puedes elaborar sobre la propuesta, sí. Gracias, Liliana. Como tú mencionabas, el día de hoy estamos frente a una situación en la que la deuda están en niveles récords en países emergentes y países en desarrollo. Y esta es parte del resultado de la respuesta de las políticas por la pandemia. Por supuesto, estamos entrando dentro de una inflación y en la necesidad de responder a inflación global. Tal vez estamos entrando a un nuevo normal donde vamos a tener intereses altos, que puede complicar la situación más que lo que la gente lo pudo anticipar dentro de las
el último periodo largo desde la crisis global, donde los intereses estuvieron bajitos y era más un problema de deflación. En el contexto presente, ciertamente para un número de países y que economías emergentes hay un riesgo de que puedan enfrentarse una volatilidad de mercado de capitales, y la pregunta es que necesitamos una respuesta sistémica y envolver al Fondo Monetario Nacional. Eso pensamos que es necesario porque los niveles de deudas altos no son problemas de países independientes, es un problema de sistema, porque estamos experimentando en situaciones previas, cuando ha habido volatilidad de alta deuda, de volatilidad, podemos tener un contagio económico y llegar entrar a un equilibrio que no sería necesariamente positivo, y lo cual puede tener un efecto sistémico. Puede haber distorsiones a nivel de CAIS, a nivel de los incentivos que los países tienen, que pueden ser corregidos o pueden ser atendidos por la propuesta que estamos trayendo. Esto es particularmente importante para que los países que necesitan acceso a fondos del Fondo Monetario Internacional. Pero los niveles de deuda tienen que ser sustentables. Lo que estamos esencialmente proponiendo es que el Fondo Monetario Internacional dedique fondos significativos y sus programas para que implemente compra de deudas para resolver la sustentabilidad de la deuda, para hacer la deuda sustentable. Esto no puede hacerse sobre los programas normales que tenemos, donde el país tiene acceso y decide, pues, porque a veces los países tienen, y los gobiernos tienen, son miopes, tienen una aproximación miope. Quieren utilizar los recursos del fondo para sus necesidades inmediatas, para soluciones, y tienden a dejarse a las administraciones futuras la solución de los problemas de deuda. Esto lo hemos visto en el caso de Argentina, por ejemplo. Esto es parte de cómo aún el Fondo Monetario Internacional concibe su rol. Aún el Fondo Monetario Internacional se ve como un catalítico, da el dinero, el país accede al mercado de capital y después, ¿qué pasa? Y por eso es que vemos no se dedican fondos específicos para resolver la debilidad subyacente en estos países. Esto a nivel, no es solamente importante a nivel del país, pero tiene un efecto en otros países. Además, esto es esencialmente de mi forma de ver. De cierta manera, es una propuesta novel que tiene que trabajarse en los detalles, porque la situación de cada país es diferente. Pero si me dices, por ejemplo, en el caso de Ecuador, es un país que tiene unas políticas sólidas donde la deuda increíblemente está devaluada en este punto, donde tiene una economía dolarizada, lo cual contribuye a la estabilidad
es un país que está terminando un programa del Fondo Monetario Internacional al final de este año. Está por renegociar un programa nuevo, pero es un país que puede ser que uno de los ejemplos primos para la retrocompra de deudas para poder reacceder los mercados de capitales en un periodo corto de tiempo. Muchas gracias, Pablo. Así que, como has dicho en la declaración, hiciste esta propuesta. Creo que va a traer más discusión porque dijiste hay muchos detalles que tienen que trabajarse. La intención de nuestra propuesta es traer esa discusión en la mesa de que la deuda es un problema, pero las soluciones específicas no son totalmente, completamente concebidas. Se nos está acabando el tiempo rápidamente. Quiero moverme a una pregunta específica a nuestro panelista con preguntas comunes. La primera, y yendo a la inflación de América Latina. Regresando al tema de inflación de Para América Latina, Laura nuestra Ernesto José, discusión, para Laura los Ernesto y bancos José, centrales de Brasil y piensen que Uruguay los y bancos Chile centrales de van Brasil, Uruguay y Chile a traer la, van a poder bajar la sin inflación exacerbar sin la agravar recesión. la Esa es la parte inflación. importante. 2 minutos cada uno, por favor. Laura, Brasil. Como había mencionado, el Banco Central de Brasil ganó mucha credibilidad y respeto por ser el primer banco central para actuar, porque entendieron que el problema fue en la oferta, en la demanda en oferta, y ya están viendo que la inflación está bajando. Entonces, es una buena transición muy bien manejada por el Banco Central, es una entidad dependiente, tiene credibilidad. Y también sabemos que en Brasil la inflación no aporta votos. Así que la combinación de estos 3 puntos va a permitir a ellos continuar luchando la inflación. No hay, hasta ahora no se ha dado la recesión, así que hay un incentivo para alinear el gasto del gobierno y esperamos que ese esfuerzo para mantener sustentabilidad va a ser apoyado también por entes internacionales sin tener que gastar demasiado, sin preocuparse por las consecuencias. ¿Qué tal Uruguay, Ernesto? Creo que está en su micrófono está apagado. Perdone, creo que Uruguay refleja la situación general de América Latina, con las excepciones antes mencionadas, Argentina y Venezuela, donde problemas de inflación tienen su propio origen y su propia dinámica. Los bancos centrales de la región hicieron muy buen trabajo para enfrentar el problema de inflación y lo hicieron muy temprano, hasta que el mundo desarrollado empezó a tomar medidas. Como hemos dicho, si no hay ningún accidente, el trabajo va a estar hecho, va a estar muy bien hecho. Tal vez vamos a regresar más pronto que esperamos a los niveles prepandémicos. Nosotros vamos a ver un camino con volatilidad, porque Estados Unidos está procesando sus tasas en base a la entre demanda y oferta, y nos van a traer unas sorpresas, y vamos a ver en nuestro camino algunos éxitos financieros, igual que lo vimos en Inglaterra, y ahora estamos viendo en la industria cripto y en otras áreas, todavía no sabemos dónde, y eventualmente tal vez van a crear un poco de tensión en el mercado capital,
pero en el trabajo que hicimos con Guillermo Calvo y Alejandro Izquierdo, sabemos que hay alguna interrupción en el flujo de capital, una interrupción repentina, entonces se asocia con contracción repentina y una alza de inflación. Asumiendo que no hay accidente en el mercado de capitales, yo creo que vamos a que los países en la región vamos a ser un ejemplo de manejo de inflación en la región. 2 puntos que quería compartir. Hablando del punto si vas a agravar la recesión, creo que los bancos centrales tienen 2 opciones. Si inflación sube, va a desacelerar, bajar el crecimiento de la economía. Así que en América Latina en general, sin algo en particular, hasta antes de la economía desarrolladas, en muchos países ya llegaron a una tasa alta. Todas tasas son del 10% o más. Así que ya hicieron bien. Estamos observando que hay una inflación de un solo dígito y bajando, pero es muy temprano para tener un cuadro comprensivo. Los bancos centrales están jugando por el libro, están haciendo su trabajo de reforzar credibilidad, de restringir la política monetaria. No obstante, no tenemos historia. Si esa situación hubiese pasado en América Latina hace 20 años, no hemos tenido una experiencia de tan masivo aumento de inflación como ahora. Con muchas perturbaciones en la parte de la oferta y no sabemos cuán resistente va a ser la situación. No estamos haciendo lo mejor que sea posible. No tenemos un ejemplo histórico para comparar, pero en caso de Chile y en los casos de los países estables a nivel macroeconómico en la región, no hay presiones adicionales, como por ejemplo déficit de la cuenta corriente, que podría predecir una crisis de moneda, crisis de inflación. La finanzas públicas también puede ser un reto y aquí no están aportando del punto de vista de financiamiento público. Yo puedo ser optimista de forma moderada, porque creo que estamos en el lugar para poder controlar la inflación. Gracias, José. Una perspectiva muy positiva de nuestros panelistas en cuanto a los distintos comportamientos de los países, por lo menos en cuanto al comportamiento de los bancos centrales. Permítame hacerle la pregunta para Guillermo y Andrés. Como nuestras expresiones enfatizaron necesidad de las instituciones gubernamentales y su coordinación entre ellas para manejar la situación en el mercado global. ¿Piensan que sería posible este tipo de cooperación? Guillermo, por favor, está en mute. Es un reto grande, creo. Hemos visto en otros tiempos ciertas dificultades cuando las autoridades trataron de implementar los planes. Siempre entre la oposición puede demorar las acciones del sistema, y es algo que tenemos que manejar. Y según lo que José mencionó antes,
la inflación se entiende bien y esperamos que nadie juega con eso y creo que podemos lograrlo. Si los factores anteriores mencionados por los presentadores, como los mercados capitales, que no se pongan locos. Y cuando eso sucede, ahí no se puede predecir nada, porque el problema ya excede la situación inflacionaria. Así que no podríamos puede entrar un factor de política que afecta el sistema que está bastante estable, así que tenemos que prepararnos para escenario estable y también para escenario donde puede entrar un choque, y creo que puede pasar, entrar un choque externo. Y creo que para un llamado para acción debe ser como una alarma de fuego, que hay que hacer ensayos antes de que el accidente suceda. Y claro, a nadie le gustan los ensayos de práctica para un fuego que no está. Y a veces la economía también, si uno le anuncia que estamos ensayando antes de un crisis, pues ese mismo ensayo puede causar el crisis. Así que no sé cómo arreglarlo. Y al final, nosotros estamos hablando de América Latina, pero los problemas vienen desde afuera y son fuertes y son universales. Así que no hemos visto peor, pero no hemos visto unos escenarios donde las personas cruzan de euros a dólares de una forma masiva y todo lo que estamos discutiendo en esos días son hechos únicos que no tenemos precedente. Así que hay unos choques más allá de las perturbaciones de oferta, pero estamos viendo unas perturbaciones, los choques de factores que van más allá de lo físico, como moneda, como forma de moneda. Así que la apreciación del dólar es la fuga de otras monedas a dólar. No es que necesitamos, no es que haya menos oferta de soya de Brasil o carne de Argentina, no, no tiene que, es una fuga de euros a dólares y es algo que no hemos visto. Gracias. Gracias, Guillermo. Y gracias por recordarnos de que la última parte de nuestra expresión es la importancia de los factores exteriores que impactan la dinámica de la inflación en la región. Andrés, entonces, con ese llamado para acción de parte de Guillermo y sus comentarios, ¿tú crees que esa coordinación entre distintas ramas del gobierno en los ambientes muy polarizados al nivel político? Guillermo empezó diciendo que sería un reto y yo estoy de acuerdo con eso. Permítame añadir un punto sobre qué tipo de colaboración estamos buscando. Colaboración es un punto que todo el mundo está de acuerdo, es bueno colaborar, pero ¿cómo debe ser lucir esa colaboración? ¿Sobre qué tema podemos colaborar? Permítame expresar un objetivo muy claro e importante. Los países tienen que tener una mezcla de medidas monetarias y fiscales correcto. Es muy claro hoy que la demanda se expandió demasiado rápido. Se expandieron los tiempos de perturbancias en la parte en el lado de oferta, y esa combinación de fuerzas nos dio la inflación que estamos viviendo. Por supuesto, hay que constreñir, limitar la demanda para bajar la inflación, y sabemos que la política de los bancos centrales era expansionista y si sigue siendo expansionista hasta después de la pandemia, sabemos lo que va a pasar.
Ya hemos visto esa película antes. Es una película donde hay que restringir el acceso, el agregado monetario. Entonces, seguimos con los controles y cuando restablecemos la confianza en la economía, entonces entra el capital, aprecia la moneda. Tal vez no queremos que aprecie demasiado. La apreciación nominal y real, si es demasiado, pues entonces baja exportaciones y menos crecimiento. Así que José tiene toda la razón en decir que no estamos escogiendo entre tener recesión o no tener la recesión. Tener menos demanda o no tener menos demanda. La pregunta es, ¿tenemos las políticas que restringen hoy o vamos a tener las políticas más restrictivas en el futuro? Y para evitar tener que tener las políticas más restrictivas en el futuro y para asegurar de que la baja inflación es seguida por recuperación y crecimiento, necesitamos una mezcla correcta de las medidas fiscales y monetarias y eso requiere cooperación. Estoy esperanzada sobre esa cooperación, pues depende del país, por supuesto. No puedo opinar sobre todos los países, pero puede ser una línea sobre el mío. Chile tiene ministro de Finanzas que antes manejaba el presupuesto, entonces está muy claro sobre las políticas sanas fiscales, así que por lo menos en caso de Chile puede ser optimista de forma razonable. Me encantaría estar igual de optimista para el resto de los países en la región. Muchas gracias, Andrés. Tomar un enorme riesgo. Espero que sea un riesgo manejable. Todas las conferencias y eventos cierran con un note positivo, pero quisiera que Pablo hablara un poquito sobre Argentina. Y porque tenemos dos argentinos en el panel y no hemos tocado el tema de Argentina. Después de escuchar todo lo que se han expresado, los compañeros nos podrían ayudar a cerrar ese evento con una nota optimista, positiva sobre Argentina. No es fácil, no está fácil ese reto. Permítame decirle, estoy optimista sobre los prospectos de bajar la inflación en Estados Unidos y que la tasa va a seguir bajando en la región. Pero con eso dicho, Argentina tiene unas causas domésticas de inflación y problemas domésticos. Y eso refleja un déficit muy grande de presupuesto que no puede ser financiado. Argentina no tiene acceso a los capitales internacionales y tiene que contar con la deuda doméstica o con financiamiento monetario y ha hecho de ambos, causando con más y más dificultad en buscar emitir más deuda doméstica para seguir financiando el déficit del presupuesto. Así que no puedo estar optimista en ese renglón, porque por ahora todavía el gobierno está utilizando una política muy restrictiva en cuanto al capital, control del capital, restringen las importaciones y esas restricciones definitivamente van a hacer más lenta la actividad económica y van a complicar las cosas. Pero si fuera para ser optimista, tengo que decir que el Fondo Monetario Internacional tiene que reconocer que el programa que ahora mismo trabaja, funciona con Argentina, tiene que estar renegociada porque está mal diseñada y necesita tener unos blancos mucho más claros en la parte fiscal para el próximo año, porque Argentina necesita consolidar sus cuentas fiscales de lo que está ahora mismo en el programa del Fondo Internacional Monetario para tener por lo menos un 2% de surplus para 2023 de plusvalía. Y nuestra perspectiva en términos de inflación para Argentina es si Argentina decide corregir
sus políticas y en este caso, yo podría ser más optimista si no lo van a cambiar. Entiendo que tanto el gobierno y también el Fondo Internacional Monetario van a llegar a otra crisis si no lo hacen. Gracias, Pablo. Pues traté de cerrar con una nota positiva, no creo que lo logré, pero como pueden apreciar la diversidad de la región, hay todo tipo de perspectivas sobre distintos temas. Nosotros ya se nos acabó el tiempo. Para ustedes que tienen interés en leer nuestras expresiones, por favor, los pueden encontrar en nuestra página de web, claf.org, raya statements, y también pueden verlo en www.cgdet.org, raya Latinoamérica. Ha sido un placer compartir ese espacio con mis colegas de CLAF y le doy gracias a todos ustedes por participar en esta conferencia y les doy bienvenida a nuestra próxima presentación, que va a ser expresiones número 46 de CLAF. Muchísimas gracias a todos y adiós. La segunda razón